Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son las 8 de la mañana con 11 minutos de este día lunes, 17 de marzo del año 2025. Y saludamos a la diputada del Frente Amplio por la región metropolitana, Emilia Schneider. Diputada, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar acá en la radio. Hola, muy bien, un gusto conversar con ustedes. Por supuesto, siempre es un agrado para mí estar con la Radio Universidad de Chile y el proyecto que tienen ahora con el canal. Sí, nosotros también muy contentos de tenerla acá en la radio y en nuestro canal Uchile TV, diputada, así que estamos ahí creciendo. Diputada, preguntarle en primer lugar, vamos a hablar de varios temas, pero partir por la noticia más inmediata, la renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados de la diputada Carol Cariola. ¿Cómo la ve? Y sobre todo que se da en un contexto en el cual básicamente estaba ahí contra la espada y la pared ante una nueva amenaza de moción de censura. Sí, más allá de esas amenazas del Partido Social Cristiano que creo que poco aportan al debate y que en realidad solamente nos someten a esta lógica de los ultimátums que creo que aporta poco en política, creo que es bastante comprensible la renuncia de la presidenta de la Cámara, de la expresidenta de la Cámara, Carol Cariola. Creo que no ha podido tener un postnatal como corresponde, que es un derecho de ella y de su hijo. No ha podido tampoco tener todo el tiempo para defenderse de las imputaciones que se le están haciendo y creo que es comprensible que ella decida dar un paso al costado para dedicarse enteramente a la defensa de su integridad, de su honra y al cuidado de su hijo y al cuidado de ella misma también, por supuesto, porque me imagino que estos tiempos deben haber sido muy duros. Por cierto, le deseamos lo mejor y tal como ella dijo, lo que esperamos todas y todos es que se colabore con la justicia plenamente para poder esclarecer todos los hechos ante la ciudadanía y salir de este episodio tan complejo en el que nos hemos visto involucrados, digamos, o sea, en el que ella se ha visto involucrada. ¿Qué se espera? Hola, diputada, ¿cómo está? ¿Qué se espera para la Hola. siguiente presidencia de la Cámara? ¿Hay acuerdos ahí? ¿Cómo ve el respeto de esos mismos acuerdos? Bueno, nosotros como Frente Amplio hemos dicho que de acuerdo a precisamente los acuerdos, valga la redundancia, nos toca a nosotros como bancada presidir la Cámara de Diputados y Diputadas. Nosotros estamos haciendo esos esfuerzos, conversando con las distintas bancadas, con los distintos sectores políticos, porque queremos hacer valer la palabra empeñada. Así como nosotros lo hemos hecho a rajatabla durante todos estos años en el Congreso, respetando la palabra empeñada, respetando los acuerdos a los que llegamos, esperamos que también lo hagan las otras fuerzas políticas en esta ocasión. Uh-huh. Diputada, vamos a pasar a otro tema porque son varios, así que queremos aprovechar el tiempo. Sí, saquémosle el jugo, ¿no? Sí, este fin de semana hubo definiciones al interior del Frente Amplio. Hubo algunas que quedaron pendientes, sí, por ejemplo, la de una eventual carta presidencial, pero sí definiciones en materia parlamentaria, hasta reforzar esta idea de la unidad, pero claro, preocupa que a tan poco tiempo de que finalmente se inscriban los candidatos y candidatas que quieran participar de primarias ante el CERVEL, todavía el Frente Amplio no tenga una candidata o candidato. ¿Cómo ve esa situación, diputada? Sí, bueno, lo primero es que nosotros lo que dijimos fue que tenemos que tomar una definición pronto, pero sin ansiedad. Queda tiempo para la inscripción de las primarias, hay muchos nombres circulando dentro de la esfera del Frente Amplio para poder aportar en una primaria presidencial y yo creo que lo importante aquí es que tomemos una definición cuanto antes, pero tenemos tiempo. Tomar una definición cuanto antes porque el Frente Amplio tiene mucho que aportarle al progresismo, a la izquierda, a la centroizquierda, al sector y por supuesto una primaria. Somos un partido que tiene convicción por los cambios que Chile necesita, que tiene un programa claro de ampliación de derechos y de una hoja de ruta hacia el desarrollo sustentable clara, con vocación de unidad, precisamente como tú decías a propósito de la definición que tomamos en torno a la lista parlamentaria de la primaria, y somos el partido más grande de Chile. Tenemos que tomar una definición, en términos de militantes, por cierto, tenemos que tomar una definición pronto. Yo creo que lo que sí es importante es que tomamos distintas decisiones que ya se mandató a nuestra dirección nacional a empezar a ejecutar. Nosotros nos la vamos a jugar por una primaria de la máxima unidad posible de nuestro sector, del oficialismo con la democracia cristiana, porque no seremos nosotros quienes le vamos a dar un portazo a la unidad, sino que vamos a buscarla hasta las últimas consecuencias, porque tenemos una ultraderecha que derrotar y tenemos que avanzar en un programa de transformaciones para Chile. Por otro lado, hemos puesto como prioridad tener una lista unitaria de los mismos sectores, lo más amplia posible, para la elección parlamentaria.
porque la ultraderecha avanza en Chile y en el mundo. Y ante eso tenemos que responder con unidad electoral y política. Y ojo, no solamente electoral, sino también política, con un programa de ampliación de derechos y libertades, con una hoja de ruta clara para el crecimiento y el desarrollo sustentable, que creo que son cuestiones centrales para la seguridad de todas y de todos. Y creo que precisamente esas definiciones es lo que hay que empezar a conversar ya entre las distintas fuerzas para ver que tenemos más en común que lo que nos separa. Diputada, está esta idea de ir en dos primarias, que bueno, es más bien una idea de la democracia cristiana sola, porque el resto de los partidos han ido descartando esa posibilidad de alguna forma. Pero claro, ¿cómo se ve esa posibilidad pensando en que la democracia cristiana se queda, claro, sola en esa posibilidad de que existan dos primarias, digamos? Yo espero que se recapacite con esa definición, que veamos lo importante que es la unidad en este momento, porque tenemos al frente a la derecha y a la ultraderecha que no tiene un proyecto de futuro para Chile, que lo que ofrece es retroceder en derechos y libertades, que te habla de achicar el Estado, de recortar el Estado, pero no te dice dónde, no te dice cómo, no te dice por qué. Porque en Chile tenemos una eficiencia, una buena eficiencia del gasto público, un buen manejo de las finanzas, y por cierto estamos volviendo a crecer y a tener una mejor proyección económica para nuestro país. Entonces creo que tenemos al frente una alternativa muy peligrosa para el futuro de Chile, y nosotras y nosotros tenemos que responder no solamente diciendo ellos son malos, ellos dan miedo, ellos lucran con las preocupaciones de la gente, lucran políticamente con las preocupaciones de la gente y no le ofrecen soluciones, sino que somos nosotros los llamados a ofrecer soluciones. Y para eso necesitamos la máxima unidad posible, porque si no, no vamos a tener mayoría en el Congreso, si no, no vamos a lograr darle continuidad al gobierno del presidente Gabriel Boric, y esos son objetivos que yo creo que todo el sector progresista tiene que fijarse, porque hay un ciclo de cambios que hay que mantener abierto. No podemos olvidar que nos precede una década de movilizaciones sociales, no solamente el estallido social, sino una década de movilizaciones que abrió un ciclo de reforma, un ciclo de cambios en nuestro país, y ese ciclo hay que mantenerlo abierto y profundizarlo. Uh-huh. Diputada, previo a lo que fue la reunión de este sábado ahí del Comité Central del Frente Amplio, estaba todo este escenario, ¿no?, en el cual el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, finalmente reiteró que no tiene intención de competir en esta elección presidencial, durante la semana surgieron algunos nombres, en particular el del diputado Gonzalo Vinter. De hecho, se creía que iba a ser proclamado finalmente este sábado Gonzalo Vinter como el candidato del Frente Amplio. ¿Qué pasó ahí? ¿No concitó unanimidad el nombre del diputado Vinter o ya sigue en carrera? ¿Qué pasó ahí? No, no se trata de que no haya concitado unidad, sino de que efectivamente tenemos que discutir mucho dentro del partido en torno a nuestra apuesta presidencial. El fin de semana no solamente conversamos de nombres, conversamos de programa, conversamos de proyecto, conversamos de la importancia de construir una coalición, no solamente una unidad electoral, sino empezar a llamar al progresismo, a la izquierda y a la centroizquierda, a construir una coalición de largo plazo, no solamente una alianza de gobierno, no solamente una alianza electoral, sino una coalición que se proyecte en el tiempo, que tenga una mirada país común y que le ofrezca a Chile una alternativa de futuro. Entonces, dimos una discusión muy rica, muy nutritiva para nuestra fuerza, y que sin duda la Dirección Nacional va a ejecutar y va a llevar a la práctica prontamente. Pero siguen circulando muchos nombres dentro de nuestro partido. No solamente está el diputado Gonzalo Vinter, está la diputada Gael Diomans, la ministra Orellana, en su momento sonó el alcalde Tomás Bodanovich, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una diversidad de nombres que creo que todos tienen mucho que aportarle al progresismo, a la primaria, y que prontamente tenemos que definir quién nos representará. Pero acá lo importante es que el Frente Amplio tiene que tener representación, nuestras ideas de cambio, nuestras ideas de transformación, y nuestra convicción por esas mismas. Sí, para agregar, para complementar nomás, dos preguntas en una, diputada. ¿Cuál es su nombre? Imagino que usted tiene una preferencia dentro de todas estas opciones que entregó. Y segundo, sabemos que el Frente Amplio en el fondo es una, por así decirlo, confederación de colectividades que se unieron en su momento para crear este partido único. Ha sido muy complejo ese proceso, por ejemplo, a la hora de definir esto. El tema presidencial, se nota mucho los orígenes, por así decirlo, de cada sector al interior del Frente Amplio. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Parto por lo primero. Yo lógicamente tengo una posición en esta discusión. Yo soy integrante del comité central del partido, pero no me corresponde adelantarla por la prensa, así que tengo que ser la fome que dice que no puede dar esa respuesta en este momento, Se lo pero respetamos, diputado. lógicamente tengo una opción. Pero a mí lo que me parece más importante es que el Frente Amplio esté representado en esa primaria, más allá del nombre, que tengamos una vocería, que tengamos una persona que esté ahí representando nuestro proyecto, porque eso es lo central, lo colectivo, no lo individual. Y en segundo lugar, respecto a si el Frente Amplio es o no una confederación de partidos, el diseño al que nosotros apostamos no fue una federación de partidos, fue construir un partido No, no, único. sí, pero más allá de eso, sí, ha sido muy complejo porque sabemos que cada partido en cierta forma representa una sensibilidad. O sea, hay cosas que los unen, pero al mismo tiempo también habían cosas que los separaban. Se unieron finalmente, pero ha sido complejo este proceso a la hora de encontrar un punto de unión precisamente para esta definición. Siempre hay matices, diferencias, pero la verdad yo creo que nosotros en nuestra corta vida como partido hemos demostrado madurez, responsabilidad y unidad para enfrentar los distintos desafíos. Por cierto, vuelvo a insistir, no es fácil, es un esfuerzo y fue un esfuerzo también. Y fue un esfuerzo del Frente Amplio a contrapelo, a contracorriente de lo que ha ocurrido en el resto de la política, porque la política hoy día está tendiendo a la fragmentación, a la división. Vemos lo que está pasando en la derecha, donde cada semana pareciera que surge un nuevo candidato presidencial, un nuevo partido que pelea por ser el más duro, por ser el más de derecha, por ser el más radical, en vez de estar pensando en el país, en un programa, en un proyecto que ofrecer. Entonces, nosotros, sin la necesidad de una reforma política que se ha discutido mucho, que supuestamente sería la panacea, sería algo que resolvería todos nuestros problemas, nosotros sin la necesidad de reforma política dijimos, ok, hay que combatir la fragmentación, hay que trabajar por la unidad en política, por construir partidos grandes que representen importantes sectores de la población, y tomamos la decisión de construir un partido único. Y eso es algo que reafirmamos todos los días y por lo que estamos trabajando también todos los días. Pero yo diría que hemos mostrado grados importantes de unidad y la verdad es que no se nota tanto de dónde venimos, sino que más bien lo que nos une, que es la sociedad que queremos construir. ¿Cómo ve, diputada, la posibilidad de un gobierno de continuidad, que también ha sido una crítica bien importante de la oposición? Pensando en qué le puede ofrecer igual este gobierno y su sector, mirando al futuro al país. ¿Cuál es la propuesta de un gobierno de continuidad del oficialismo? A ver, lo primero, si es que lo veo viable, por supuesto que sí. Antes de las elecciones municipales, todos los analistas políticos, los cientistas políticos de la plaza decían, no, esta elección va a definir que la derecha tiene ya ganado el gobierno, que el oficialismo no tiene nada que hacer. Y lo cierto es que los resultados de las elecciones municipales y de gobernadores regionales fueron bastante parejos y dejaron abierto el escenario presidencial. Entonces nosotros tenemos una chance, por cierto que tenemos chance. Por cierto que tenemos una chance de ganar la presidencial, de ganar el Congreso y de seguir con un gobierno de continuidad del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y yo creo que eso es muy importante, porque la ultraderecha y la derecha lo que quiere es cerrar el ciclo de cambios. Es decirle a la gente que no se cambie nada más, que las cosas sigan tal como están y hacer sus maniobras comunicacionales para hacer como que están haciendo algo, pero en realidad no es más que titulares, porque no tienen un proyecto para Chile. Entonces, quieren cerrar el ciclo de cambio y nosotros lo queremos mantener abierto. Esa es la primera distinción de cuál sería una apuesta de continuidad del progresismo y de la centroizquierda. En segundo lugar, creo que hay que continuar con una vocación que tuvo el gobierno del presidente Gabriel Boric, que es muy importante, que es la vocación de hacerse cargo de las deudas de la transición democrática, de las deudas que dejaron otros gobiernos, con mucha convicción por los cambios. Y yo pienso en cómo avanzamos en derechos laborales con las 40 horas y otras reformas, cómo avanzamos con la reforma de pensiones en un terreno donde otros gobiernos no habían logrado llegar a acuerdo, nosotros lo logramos, con la deuda histórica de las y los profesores, que era precisamente un elemento muy importante que se adeudaba hace mucho tiempo y en el cual el Estado no había tomado cartas, y este gobierno fue el primer gobierno en lograrlo, el único gobierno en lograrlo, y también otras reformas mirando al futuro, el fin al CAE, los créditos por estudiar, el tema del sistema de cuidados o agendas que ya hemos aprobado como el royalty minero. Tenemos mucho que aportar todavía como progresismo a este país. Y eso es algo que hay que dejar muy en claro. Y yo creo que con esa claridad programática, con ese proyecto de ampliación de derechos para sacar al mercado de espacios de la vida que deberían ser derechos,
es donde tenemos que poner el foco en la discusión desde este sector. Diputada, nos quedan pocos minutos, pero yo no me quería quedar sin preguntarle de un tema que ha marcado, al menos en las disidencias sexuales y de género, los últimos días noticia, por esta denuncia de parlamentarios a médicos que atienden a personas trans menores de 18 años. Es firmada por parlamentarios del Partido Social Cristiano, de Renovación Nacional, de la UDI, por cirugías médicas denominadas de reafirmación de sexo o género, realizadas a menores de 18 años. El Colegio Médico advirtió que no iban a permitir prejuicios que interfieran en el ejercicio de la medicina, algo que también puso sobre la mesa el Móvil, y me gustaría saber desde el Parlamento también qué opina usted. Lo primero es que esto a mí me parece que es un punto político. Yo dudo que haya mucha viabilidad de una denuncia de estas características en términos jurídicos, en términos judiciales. No le veo mucha viabilidad. Pero creo que esta acción los retrata de cuerpo entero. Esta es una ofensiva de la ultraderecha orquestada a nivel internacional contra los derechos de las personas trans. Porque esto no solamente afecta a los médicos y médicas en el ejercicio de su profesión, sino que también restringe y limita aún más el acceso de las personas trans a un derecho tan fundamental como la salud. A mí me parece que esto es gravísimo, que la derecha se deja llevar por la ultraderecha en esta ofensiva y finalmente terminamos sin poder distinguir cuál de las dos es la ultraderecha, sino que más bien pasan a ser uno solo en estas materias, y muestran que realmente lo que quieren es hacernos retroceder en derechos y libertades. Dicen defender la libertad, pero no defienden la libertad de las personas de ser quien quiere ser, de definir su propio camino, de vivir su proyecto de vida en función de sus deseos y sus necesidades. Creo que es muy grave. Yo le mando toda mi solidaridad a las y los médicos involucrados y me parece muy lamentable que los parlamentarios estén perdiendo el tiempo en este tipo de iniciativas, en este tipo de acciones que lo único que hacen es amedrentar a una población que ha sido históricamente discriminada, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Uh-huh. Diputada Emilia Schneider, agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros. Que esté muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias, un gusto como siempre, queridos. Un abrazo grande a todo el equipo. Adiós. Gracias, diputada. Me escucharon, por cierto. Gracias, chao. Gracias, diputada. Chao. Ahí estaba la diputada Emilia Schneider conversando con nosotros a esta hora de la mañana cuando son las 8:29. Nos vamos a una pausa, pero antes de irnos a una pausa queremos